Hola, mi nombre es Arnold y les explicaré en este video la modelación explícita y algebraica del problema que seleccionamos. El problema que seleccionamos se refiere a Stelco como una empresa manufacturera de acero, y para producir acero necesita de dos tipos de aleaciones, las cuales cada una tiene un costo de 190 para la primera y de 200 para la segunda. Y al hacer acero necesita que tenga de un 3,2 a un 3,5% de carbón, un 1,8 a un 2,5% de silicio y un 0,9 a un 1,2% de níquel. Además que por cada tonelada de acero en general se debe tener una fuerza de tensión mayor a 45.000 libras. Y pues finalmente nos dicen de que se debe de minimizar el costo de producción de una tonelada, solamente una tonelada de acero. En la tabla 47 tenemos todos los requerimientos. Primero, vamos a definir dos conjuntos. El primero es I, que es el tipo de aleación de 1 y 2, y el segundo es J, que es el tipo de elemento químico, que 1 es silicio, 2 es níquel y 3 es carbón. Definiendo los siguientes parámetros, que son el costo por tonelada, el porcentaje de elemento químico J por aleación I, la fuerza de tensión por aleación I, el requerimiento de fuerza de tensión total, los requerimientos superior por el elemento J y el requerimiento inferior por el elemento químico J. Primero, vamos a tener la variable de decisión, que va a ser la cantidad de toneladas de aleación I para producir acero mediante una mezcla. Nos dicen que la función costo que vamos a minimizar es de 190 por aleación por cada tonelada de aleación 1 y 200 por cada tonelada de aleación 2. Vamos a tener unas restricciones que van a ser de silicio, que el acero total tiene que ser mayor a 0,018, o sea, al 1,8%. Y para eso vamos a sumar lo que agrega cada aleación en su porcentaje de silicio, y que tiene que ser menor a 0,025, el porcentaje de 2,5 del acero total de a partir del 2 ese por ciento de la primera aleación y el 2,5 de la segunda aleación. A partir de esto, pues vamos a seguir con estas mismas restricciones de que tiene que ser mayor o igual o menor o igual al níquel y al carbono. Viene una restricción importante, que es la parte de la fuerza de tensión. Aquí nosotros no nos dicen exactamente para producir acero se necesita tanto porcentaje de aleación 1 o tanto de la aleación 2. Por tanto, es algo libre y es algo que se deja a elección de la optimización del problema. Por ello, lo que se hace es que vamos a utilizar en general la parte de la tonelada sobre el total, que va a ser la suma de estas dos. Pero al modelarlo en Python o en Solver nos va a colocar un problema. Por lo tanto, vamos a factorizar esa 1 sobre x1 más x2 y lo vamos a pasar a multiplicar, y eso pues va a ser lo que vamos a colocar a la hora de resolverlo. Y la última restricción es que la cantidad de toneladas tiene que ser de 1. Vamos a minimizar los costos. Ahora, la modelación algebraica sería la sumatoria del costo por tonelada por el elemento I, que va a ser el tipo de aleación, por la cantidad de toneladas del elemento I, que pues realmente van a ser kilogramos o libras, porque pues no se va a producir una tonelada solamente de una aleación en específico, sino que a partir de esas dos aleaciones se va a tener una tonelada de acero, que es lo que necesitamos. Y el porcentaje inferior y el porcentaje superior lo podemos todas esas generalizarlas en una sola restricción, y es que el porcentaje del tipo de aleación I por el tipo de elemento químico J multiplicado por la cantidad de toneladas de aleación I, eso nos va a dar, eso tiene que ser mayor a un requerimiento que nos da de acuerdo al tipo de elemento químico, y eso pues se multiplica por el total, que sería de acero. Lo mismo ocurre con el porcentaje superior, pero en vez de que tiene que ser mayor, tiene que ser menor. Ahora, la fuerza de tensión tiene que ser mayor a ese requerimiento de tensión que ya lo habíamos visto anteriormente, que va a ser la fuerza de tensión por cada tipo de aleación en la multiplicación, y al hacer la sumatoria tiene que ser mayor al requerimiento de tensión total, que sería por la sumatoria de ambas, que eso nos da lo que da la mezcla, y finalmente la sumatoria de las aleaciones, que tienen que ser equivalentes a 1. Muchísimas gracias por su atención, espero que lo hayan entendido. Gracias. Bueno, ya para pasar a la parte de Excel de este problema, lo que hacemos pues es colocar el tipo de lesión 1 y el tipo de lesión 2 y dejarles un casillero en blanco, básicamente, que esto es lo que va a variar
la cantidad y que pues en este momento ya está hecho la cantidad. Les voy a mostrar cómo se hizo. Y estos serían los costos de la cantidad por cada tipo de lesión. Básicamente lo que queremos es en Solver tener esta casillita que nos va a relacionar estas dos, o sea, cómo variar esta la cantidad respecto al costo para que nos dé el mínimo. Por ejemplo, también se tiene acá, relaciona la cantidad de producir de cada aleación con las restricciones. Y bueno, y como sabemos, o sea, las dos aleaciones tienen que dar uno porque se quiere producir 1 tonelada de acero. Es como quedaría el solver. Básicamente quedaría de esta manera. Aquí están las restricciones, se cambian las variables que serían estas dos celdas, las de amarillo, y es el método simplex, y pues le damos resolver, nos da que esta es la forma ideal para producir esto teniendo un mínimo costo en este problema. Bueno, entonces ya llegamos a la parte de Python o de Pulp para realizar este problema. Entonces, lo primero que hacemos es colocar pip install pulp, que eso lo que nos va a traer es de la librería lo necesario para poder realizar este ejercicio, para poder procesarlo. Entonces, así mismo como hicimos en la parte explícita, lo primero que hacemos es definir los conjuntos, que es el tipo de aleación, range 2, se le coloca 2 porque pues tenemos dos tipos de aleación, y tipo de elemento químico, range 3, que sería los tres elementos químicos que tenemos, que es el níquel, el carbono y la silicona. Después ya pasamos a la definición de los parámetros. Por ejemplo, tenemos costo por tonelada de 190 y 200. Por ejemplo, para el tipo 1, la aleación tipo 1, y esta es para la aleación tipo 2. Entonces, lo que nos van a corresponder en este problema son las columnas. En este caso, por ejemplo, aquí en porcentaje químico, como también vimos en la tabla del problema, eso es lo que, por ejemplo, esta columna son de tipo 1, aleación tipo 1, y aleación tipo 2, esta otra columna. También tenemos la fuerza de tensión, los requerimientos inferiores y superiores, que esos serían los porcentajes que nos dan al principio el problema, de donde puede variar las aleaciones, el requerimiento de tensión total, que es el 45.000. Y lo primero que hacemos entonces para ya ponernos a realizar el problema, porque hasta ahora solamente habíamos hecho las variables, es crear la instancia del modelo. Entonces, básicamente lo que le vamos a decir al modelo es que tienes que minimizar. O sea, es un modelo de minimizar, en este caso los costos. Entonces, iniciamos las variables de decisión con X y pues que solamente va a variar en tipo de aleación. O sea, va a ser variable, solamente varía en y pues, que tenemos el tipo de aleación 1 y el tipo de aleación 2. Pues tenemos la definición de la función objetivo acá, como también se tiene en la parte algebraica de la resolución de este problema, la restricción del tipo de porcentaje superior y la restricción de tipo de elemento porcentaje inferior. En estos dos están. Esto por último es la restricción de la tensión y la restricción de cantidad a producir. Básicamente aquí, por ejemplo, lo que nos dicen es que o sea, todo lo que se elija producir de cualquiera de las dos aleaciones, sea tipo 1 tipo 2, tiene que ser igual a 1. O sea, no se puede producir ni menos ni más, tiene que ser 1 tonelada. Entonces tenemos que producir esa tonelada con el menor costo posible. Y pues aquí ya se colocan las variables como para presentar el problema, se hace print y se resuelve. Entonces nos queda así. Status óptimo. X0, o sea, la aleación tipo 1 se deben producir 0,625 toneladas. Y el tipo aleación 2 se tienen que producir 0,375 toneladas. Esto es así los números porque pues Python comienza desde 0 y no desde 1. Por eso es que comenzamos aquí desde 0 para la aleación tipo 1. Y ya la función objetivo que sería 193,75.